Y llegó el momento de revolver el archivo de Canal 9, el archivo en el cual no solamente está la historia de nuestro canal, sino también la historia de la ciudad, en la cual hay personas y personajes que vale la pena volver a traer a consideración de todos ustedes. Profértil, vida para nuestra tierra. En su libro El Toro Blanco, el periodista José Román Cachero dedicó un capítulo a don Federico y destacó sus virtudes humanas diciendo: integra el grupo de los elegidos, de los próceres que lo son por su conducta intachable y por su entrega. Era un romántico de la política, de la que nunca se benefició personalmente, porque entendía cabalmente que él era un repúblico. Amable en el trato, durísimo en el enfrentamiento verbal que lo lucía en una esgrima de excelencia con palabras justas, precisas o floridas, según la exigencia del Parlamento. Intendente de Bahía Blanca entre 1963 y 1966 y apasionado radical, hoy le dedicamos este espacio para el recuerdo a don Federico Baeza. Y para llevar adelante este recuerdo, más allá de la posibilidad de contar con estas imágenes históricas valiosísimas, estamos con el doctor Carlos Baeza, hijo de don Federico, a quien profundamente le agradezco la gentileza de haber venido. Un placer estar acá realmente para evocar estos momentos de sana república que supimos tener y que lamentablemente se están perdiendo porque eran épocas muy distintas. Hagamos un poquito de historia. Don Federico Baeza asume luego de ese periodo en el cual el presidente José María Guido estaba casi dibujado. Arturo Humberto Ilia asume la presidencia de la Nación y a él le toca el difícil arte, porque era un arte en esa época, de regir los destinos de Bahía Blanca. ¿Cómo llega don Federico a esto? Muy peleado fue el tema, porque en esa época la ley electoral establecía un mecanismo por el cual se había llegado, ninguno tenía la mayoría necesaria, ni en Bahía Blanca ni en Punta Alta, en Coronel Rosales. Entonces había un, digamos, entendimiento de cúpulas de la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que eran como se había dividido el partido en este entonces a partir del Congreso de Tucumán. Y bueno, y se votaba acá en Punta Alta, estaban todos con el teléfono, no había celulares en esa época, y salía la votación, no había mayoría, entonces se hizo un entendimiento. Los radicales del pueblo en Punta Alta iban a votar al candidato de la UCRI. Y los candidatos de la UCRI en Bahía Blanca iban a votar al candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era mi padre. Y así salieron los dos, uno en Punta Alta y otro en Bahía Blanca. Yo te voy a pedir que observemos esta imagen en la cual el doctor Federico Baeza se encuentra con un colega ya, viejo colega aquí del canal, Julio Isidro Pérez. Doctor Federico y allí Baeza lo tenemos al doctor Federico fue Baeza. intendente municipal de Bahía Blanca. Por ello conoce muy bien lo que es la confección, elaboración y los problemas que acarrea la elaboración de un presupuesto municipal. Doctor Baeza, ¿qué opina usted sobre la actual situación que hay en Bahía Blanca, sobre el debate que se ha abierto en relación al proyecto presupuestario de 1972? ¿Me deja unos segunditos hacer una pequeña digresión? Bueno, yo pienso que mucha gente que nos está viendo y escuchando opinará de que a mí me comprende las generales de la ley, puesto que usted acaba de decir, he sido intendente municipal constitucional. Pero he bajado al llano y soy un ciudadano. Soy un contribuyente del municipio y por otro tanto creo que tengo derecho a opinar cuando es requerida mi opinión. ¿Cómo fue Federico Baeza en el llano? Como él mismo lo decía. En el llano era una persona que tenía su carácter. Nosotros, por ejemplo, en casa le decíamos de usted hasta los 16, 18 años. En la mesa, nos enojábamos, pero le decíamos usted, papá, con mi hermano, ¿no? Él tenía un carácter muy especial. Era, digamos, un gallego que conservó todo su acento, porque uno lo escuchaba hablar, en algunos de estos lo hemos visto, mantenía todavía su acento, parecía. Y como intendente realmente tuvo unas anécdotas realmente que son espectaculares. Por ejemplo, él andaba con la libreta para hacer infracciones de tránsito. La llevaba en persona. Entonces un día yo voy a hacer una mudanza y pregunto el precio, cuánto me van a cobrar. Yo sabía ya por otras empresas. Supongamos que valía 100 una mudanza. Entonces el dueño dice, ¿para Baeza cuánto? 200, dice el otro que estaba sentado ahí. Yo dije, bueno, acá hay algo. Entonces empezó a reír y me cuenta. Un día estábamos parados frente a empleado de comercio, en Estomba. No se podía parar ahí, obviamente.
y aparece un señor peticito, bajito, de anteojos, y me dice, usted aquí no puede parar. Entonces, ¿usted quién es? Y yo soy el intendente, le voy a hacer la boleta. Y nos hizo la boleta, dice. Y después llegaba a la municipalidad, le pedía al jefe de tránsito quién estaba de inspector en esa zona, y si no había labrado esa multa, le aplicaba una sanción. Andaba con la libreta para hacer las boletas él mismo. Recién hacía referencia al tema de su pasión por el radicalismo y hablábamos de este entendimiento que ha habido entre radicales en otras épocas. En estas imágenes que vamos a ver ahora, vamos a poder ver una escena en la cual se van a poder apreciar rostros muy conocidos de la historia. Por ejemplo, en primer plano, don Arturo Humberto Ilia, a quien supongo que usted, doctor, debe conocer en persona. Sí, Debió sí. conocer, mejor dicho. Sí, sí, estuvo en casa, sí. Efectivamente, estuvo en casa cuando vino de visita acá a Bahía Blanca, donde mi padre estaba de intendente. Al lado del doctor Baeza estaba el doctor Alfonsín, Sí, muy claro, joven. también. El doctor Ricardo Balbín. Don Ricardo Balbín. Todos los rostros del radicalismo en esa mesa. Claro, es cuando no había garrocha, en esa época no había garrocha, no se vendían las garrochas en los negocios. Entonces la gente se quedaba siempre en el partido de sus amores para toda la vida. Había divisiones internas, obviamente, pero dentro del propio partido. Nadie saltaba a fundar un partido distinto u otro partido. Es decir, cuando el radicalismo se divide en 1958, Frondizi por un lado y Balbín por el otro, se forman los dos radicalismos, la UCRI y la UCR del Pueblo. A su vez después la UCRI se divide también en el MIT, con Allende, pero siempre era el núcleo radical, el núcleo de la esencia, los principios eran los mismos, eran fundamentalmente una cuestión de hombres o cómo de encarar una gestión política, pero nunca había lo que avergüenza ahora, no había candidaturas testimoniales, cada candidato era de un partido hasta el día que se moría, es decir, por eso digo, no había garrocha, en esa época era otra forma de gobernar, otra forma de gestionar. Carlos, cuando se hablaba de este tipo de arreglos, que obviamente en aquella época, como ustedes decían, no existían, o por lo menos no eran tan evidentes. ¿Qué decía don Federico? No, bueno, no decía nada porque no había. Directamente. No había, no existía ese tipo de connivencias o de gente de un partido se llegaba a saltar a otro. Yo recuerdo que en el año 60, creo que fue en el 60, la ley electoral, en el 58, la ley electoral había establecido el voto, como era la ley Sáenz Peña originariamente, después se modificó, que se votaba por candidato. Entonces uno podía hacer lo que se llamaba la borratina. Uno iba tachando candidatos y dejaba el que le gustaba. Era muy arduo después el sistema de conteo de los votos. Pero ¿qué pasaba? Había gente que estaba primera y de golpe, al haberlos tachado, bajaba. Y otros que estaban abajo subían cuando se contaban los votos en total. El radicalismo entendió que eso no correspondía a que se hiciera y todos, en el Comité Nacional dio la orden y todos acataron que por más que se borraran los nombres y alguna ascendiera, se iba a conservar la lista hasta cual estaba. Mi padre salió electo a raíz de la borratina porque en La Plata se borró mucho a un candidato que había allí y bueno, la provincia de Buenos Aires fueron modificándose y mi padre entraba entre los que iban a entrar. Obviamente presentaron la renuncia a todos. Hubo un solo diputado en todo el país que se abrió y que aceptó el cargo, que era Mario Roberto en Córdoba. Uno solo. Uno solo. Uno solo. No había arreglos. No, no había arreglos. Ninguno quiso quedarse sentado en el sillón del diputado. A mí me eligieron, porque siempre se discute si la banca pertenece al partido o pertenece, digamos, a quién le corresponde la banca, al elector o al partido. Yo voto por un candidato, pero ese candidato no puede ir como tal, sino es a través del partido político. Entonces la banca, evidentemente, pertenece al partido, ¿no? Sería distinto si yo me presento con una candidatura independiente, la gente me vota a mí. Mientras me vote a mí dentro de una lista de un partido, evidentemente, bueno, eso es lo que ocurrió. Todos a nivel nacional, salvo este caso único, renunciaron a sus cargos, que algunos habían entrado, obviamente, ¿no? Por eso digo, era otra época, la política se vivía de otra forma. Cuando mi padre fue senador provincial, no había asesores, no tenían asesores, había un asesor de bloque, que era el que dirigía y explicaba en las sesiones como la parte práctica del manejo legislativo, que muchos no lo tenían porque era su primera vez. Pero no había, cada uno no tenía asesores. No es como ahora que ha incrementado notablemente el presupuesto dentro de los gastos de, Sí, el gasto de las público. cámaras. Yo siempre digo, cuando un legislador necesita tener 20 asesores, hay dos posibilidades. O que el legislador es muy nulo, en cuyo caso no tendría que haber sido electo, o sabe muchísimo y los 20 que están son ñoquis. No hay otra explicación. Aparte del gasto público que eso significa. Yo no digo que no tenga que tener un asesor para un tema determinado, por ejemplo, una ley sobre un aspecto de medicina. Bueno, si el hombre no tiene conocimiento de medicina porque no es médico, está bien que alguien lo asesore, pero tener 20 e inclusive más. Hay muchos asesores, que en aquella época, insisto, no existían, que se quedan en su ciudad y son asesores del legislador desde su ciudad y cobran el sueldo sin haber viajado en su vida a la ciudad de La Plata, por ejemplo, o a Buenos Aires. Otra forma de hacer política, Miguel, es otra cosa. De acuerdo a la historia,
don Federico fue muy mesurado con los gastos y sin embargo nos dejó en un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Sí, yo estuve presente, en ese momento yo estaba trabajando en el Senado, en la Secretaría Privada del doctor Ricardo Lavalle, y lo acompañé a él, al doctor Lavalle, a una reunión en Aeronáutica para poder conseguir que autorizaran utilizar la pista que actualmente se utiliza, que es de la base. Bueno, las discusiones, hay una foto donde mi padre está con una cara, realmente, porque yo me acuerdo que yo estaba presente, lo está mirando así, porque con sus anteojos negros no se le distinguía el gesto, pero yo sí lo conocía. Y era porque era una pelea bastante fuerte, porque no querían ceder al principio. Bueno, el aeropuerto al final se logró por él y por muchos otros más. Pero es decir, se hacía otro tipo de política, pero mi padre estaba con... Él, por ejemplo, le decía a los secretarios a las 8:30 de la noche, 9, bueno, ustedes vayan que yo... Ya voy. Y se quedaba hasta las 12 de la noche, caía a casa a las 12 de la noche. Un datito más, me llegó por allí de alguna conocida en común que tenemos. Ajá. ¿El cuadro de Quinquela Martín fue donado en la época de don Federico? No estoy seguro, estaba en la época de él, ya estaba en la época de él. Creo que venía del gobierno anterior, yo lo vi, cuando él asumió estaba ya el cuadro. Así que... Yo cité en el comienzo de este encuentro a su padre y a José Román Cachero. Los tengo juntos. Vamos a verlos. Después de 7 años, el Consejo Deliberante de Bahía Blanca iniciará sus actividades en el recinto que tuvo siempre como habitáculo para considerar las ordenanzas de Bahía Blanca. El voto del doctor Baeza, cuando se eligió presidente del Consejo, no fue adhiriendo a la unanimidad casi total que después se dio. Doctor Baeza, ¿cuál es la causa? Sabemos que hay una y queremos que la aclare. Bien, se la voy a aclarar inmediatamente, es muy sencilla y es de pura estrategia política. Ayer por la noche se reunió en sesión secreta nuestro bloque. Decidió por unanimidad dar el voto al candidato del Partido Justicialista, siempre y cuando el bloque justicialista llevase un único candidato en monobloque. Infidencias que nos llegaron anoche mismo y que se reiteraron esta mañana de fuentes muy fidedignas nos hacían saber la posibilidad que en el recinto se dividiese la votación por 2 candidatos. Entonces el compromiso que asumía el bloque de la Unión Cívica Radical quedaba ya relevado, en razón que no podíamos apoyar a ninguna fracción. Por el orden de lista me tocaba votar a mí antes que los presuntos, según las infidencias, posibles concejales que votaran por otra candidatura. Y en consecuencia se me autorizó, mejor dicho, el bloque dispuso que yo votase por un hombre del bloque. Le quiero agradecer muchísimo que haya venido. Al contrario. La idea original había sido exponer a los hijos de 2 intendentes, que yo hice una especie de cuentita y me daban los números. Quería tener del otro lado a Eugenio Martínez, que lamentablemente no pudo venir, me agradeció muchísimo la invitación y en algún momento tal vez lo tengamos. Pero establezco este parangón porque don Federico asumió en 1963, don Eugenio Martínez en el 73, ambos gobernaron 3 años, ambos fueron derrocados por gobiernos militares y si bien pertenecían a partidos políticos distintos, tenían una gran amistad entre ellos, muchísimo respeto y esto me parece que era digno de ser rescatado. Así como se veía en esta intervención que estaban pasando al final, claro, había una estrategia política. El radicalismo estaba votando, aceptaba que fuera presidente uno de otro partido. Pero ¿qué pasaba? Como mi padre tenía que votar primero por el apellido, por la B, él tenía rumores de que habían cambiado el candidato y dijo, no, yo tengo que votar por el que quedamos. Al final, como era así, votó y cumplió con su palabra y justamente era por Eugenio Martínez, que tenía una gran amistad entre ellos y se respetaba muchísimo porque era otra forma de hacer la política. Realmente es un volver a vivir esto. Carlos, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Estuvimos realmente con un testigo de la historia recordando a este gran intendente que tuvo Bahía Blanca, don Federico Baeza.